Y ahora vamos a dar comienzo a lo que va a ser la primera conferencia de las jornadas, que la va a impartir el profesor José Luis de Diego y va a ser autor-editor Avatares de una relación compleja. Sin duda no podría haber mejor inaugurador de estas sesiones por su indudable relevancia en la investigación en torno a la historia de la edición iberoamericana, en torno a la historia de la edición argentina, pero sobre todo por su colaboración con todas las actividades que llevamos a cabo en el grupo EdiRed. José Luis de Diego es un maestro para mí, es un maestro creo que para todos los que estamos aquí convocados. Es, sin lugar a dudas, es un investigador relevante, es un amigo, en la extensión absoluta de esta palabra, y es un apóstol, es un auténtico apóstol de nuestro proyecto EdiRed. Él se define así y va haciendo esa labor de apostolado donde quiera que lo invitan, y sabemos que es un conferenciante conocido y reclamado en todas partes. José Luis de Diego se vinculó a este seminario que cumplirá su 11ª sesión, al Seminario de Redes Públicas y Relaciones Editoriales, en su primera convocatoria del año 2009. Aunque yo había leído sus trabajos, de hecho yo me puse en contacto con él después de la aparición de su obra Historia de la edición en Argentina, que apareció en el Fondo de Cultura en el año 2004 y que ha sido un bestseller porque se ha vuelto a reeditar en el año 14. José Luis participó en nuestro primer seminario en el año 2009 y desde entonces ha sido constante colaborador, constante conferenciante también, y es el coordinador de la sección de Argentina en el portal EdiRed, además de miembro del comité académico y, como digo, una red en sí mismo. Ha sido un nodo fundamental para trabajar contacto con otros investigadores del área, con otros grupos también, y allá donde va trasladando esta misión apostólica de difusión del portal y también de intento de conectar con nuevos colaboradores que lo vayan enriqueciendo y que le vayan dando nueva vida. Obviamente la trayectoria bibliográfica de José Luis es inabarcable en términos de artículos, de capítulos de libros, y junto al que he comentado, el de la historia de la edición en Argentina, han aparecido dos relevantes que me gustaría mencionar. Participará también en la sesión de esta tarde en las novedades bibliográficas, pero son La otra cara de Jano, del año 2005, una mirada crítica sobre el libro y la edición, y el libro también ha aparecido en 2019, que es Los autores no escriben libros, nuevos aportes a la historia de la edición. La teoría, metodología, historia de archivos, de las relaciones autores-editores han marcado su trayectoria, y de hecho, sobre la labor de Cortázar y su vinculación con el mundo editorial fue el inicio de este fructífero camino de colaboración, de diálogo que se inició en 2009 con este seminario. Por tanto, me es absolutamente grato darle la palabra y cederle que inaugure, como sabe hacer él bien las cosas, estas jornadas del 11º seminario, que vamos a empezar con una puntualidad creo que extraordinaria, y tienes ahora mismo la palabra, José Luis, para inaugurar nuestra sesión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero que se escuche bien. Aquí estamos en el mediodía argentino, con calor, y allí están a la tarde con frío, supongo. Es un gusto para mí, querida Pura, volver a escucharte y encontrarnos en el seminario, aunque sea de esta manera virtual, un poco lejana y distante, pero bueno, me parece que el esfuerzo que han hecho ustedes por llevar adelante este seminario nos pone a todos en el compromiso de continuar trabajando en nuestro querido proyecto. Ya hace varios años que compartimos logros y desvelos. De modo tal que no voy a dar nombres, pero veo el programa y está lleno de amigos y es un gusto para mí compartir trabajo con ellos. También quiero sumarme al agradecimiento del equipo de Pura. Carlota Álvarez, Ana Peñas han sido muy generosas y eficientes en la organización de este seminario. Entonces, me voy a referir a la relación autor-editor. Hace unos pocos meses, nuestro colega y amigo Alejandro Duhovne le realizó una entrevista a Roger Chartier. Allí, el historiador francés caracterizó la labor del editor moderno en 3 líneas. La primera es construir un catálogo y proyectar colecciones que definan una identidad editorial. La segunda es un trabajo sobre la materialidad de los libros publicados, formatos, diseño, tapa, papel, encuadernación,
producir libros, hacer reconocible la identidad editorial en la materialidad de los libros. Así, la primera función es más intelectual y cultural, la segunda es más técnica y artística. La tercera línea, por último, es la edición como un diálogo permanente, a veces difícil, a veces amistoso, entre el editor y los autores. Me animaría a decir que la gran mayoría de los trabajos de nuestra disciplina apuntan a las dos primeras funciones. Eso quiere decir que hemos registrado pocos trabajos sobre la tercera línea. Se trataría de un área de vacancia. En verdad no se trata de un área de vacancia porque se ha escrito mucho sobre la relación editor y autor. El problema es más bien de índole metodológico. Lo podríamos plantear así: ¿cómo salir de la encerrona del anecdotario infinito? Conocemos cientos de casos, cientos de pequeñas historias, numerosos libros en que los editores justifican sus elecciones, ostentan con orgullo su catálogo, se muestran en fotos con el escritor galardonado, con la joven promesa que llegó a vender miles de ejemplares, en intimidad con el gran novelista, cenando a solas. ¿Se puede salir de esa encerrona? Sí, en la medida en que coloquemos a cada anécdota en un sistema, en una red que le dé sentido, y que cada pequeña o gran historia funcione como una sinécdo, que diríamos, como una figura que nos permita ver, al menos parcialmente, el funcionamiento del todo. Pero no es este el único obstáculo que debemos sortear. Otro es la presencia, explícita o implícita, de representaciones y estereotipos sobre editores y autores. Toda la mitología enfatiza los extremos. De un lado, los editores como explotadores que se enriquecen con el talento de escritores empobrecidos. Del otro, editores hartos de invertir y perder dinero en fracasados que nunca lograron el reconocimiento del público. Una de sus formulaciones más conocidas es la broma que cuenta Siegfried Unseld, el gran editor alemán, al comienzo de su libro, cuando cuenta que Napoleón es un gran hombre solo por el hecho de mandar a fusilar a un editor. Sin embargo, algunos trabajos han ido soslayando los estereotipos y han sabido hallar en la relación autor-editor las claves para entender las leyes del funcionamiento del campo literario, las que rigen los mecanismos de consagración y canonización. Me refiero, por ejemplo, a los libros del profesor estadounidense Robert Patton, Charles Dickens and His Publishers, o el de la investigadora francesa Nicole Felquet, Balzac et les éditeurs, y del editor que ya mencioné, Siegfried Unseld, The Autor und sein Verleger, que incluye, del 78, que incluye 4 monografías sobre Hermann Hesse, Bertolt Brecht, Rainer Maria Rilke y Robert Balzac, y las conflictivas relaciones de ellos con sus editores. En parecida dirección, yo mismo publiqué la monografía Cortázar y sus editores. No me interesó tanto saber por qué Cortázar, en sintonía con el mito, odiaba a los editores, sino explorar el tipo de relación que un escritor de éxito quiso o pudo establecer con el mercado editorial en los años del llamado boom, el último gran momento de internacionalización de nuestra literatura. Ahora voy a compartir con ustedes algunos avances de este trabajo sobre la relación autor-editor, sorteando, porque el tiempo es breve, buena parte de la base informativa y demostrativa. Un primer modelo que estudié estuvo focalizado en el siglo XIX. Allí comprobé algo ya sabido, que el editor nace de la diversificación de funciones respecto del impresor y del librero. Pero además pude advertir que en la mayoría de los casos, los primeros editores concentran las representaciones propias del patronazgo. Dicho más claramente, en la transición largamente estudiada entre un sistema de patronazgo y la consolidación del mercado capitalista del libro, los autores habituados al antiguo régimen depositan a menudo en el editor los atributos propios del patrón. Esta inédita situación divide el campo literario. Hay quienes, sumisos, admiten las lesivas condiciones del nuevo régimen, y hay quienes se rebelan y, seducidos por la cercanía del dinero, optan por el camino de la autoedición. Como ha demostrado Jesús Martínez Martín, la relación entre José Zorrilla y su editor Manuel Delgado, por ejemplo, representa cabalmente al primer grupo. Zorrilla entendía que las reglas de juego no eran del todo injustas y que en última instancia los dos, editor y autor, ganaban. Cito: no soy de los autores que se quejan de los editores,
Si yo le hice hacer algunos reales, él me hizo a mí hacer reputación y comer y vivir muchos años. Es curiosa la inversión que produce Zorrilla en su testimonio, y esto es lo que me interesa. Si parece lógico admitir que el editor paga y el autor prestigia, Zorrilla dice que él paga y es el editor el que le otorga el prestigio. La inversión es una evidente huella de patronazgo en los inicios de un mercado emergente. Por otro lado, entre quienes se rebelaban contra la explotación de editores inescrupulosos e intentaban el camino de la editorial propia, estuvieron Balzac y Pérez Galdós, por nombrar a los más conocidos. Pero fracasaron en el intento, o bien porque eran buenos escritores, pero no buenos empresarios, o bien porque les gustaba dilapidar dinero y vivían endeudados, o bien porque la presencia en el mercado del editor ya era, para la primera mitad del siglo XIX en Francia, para la segunda en España, un eslabón necesario en la cadena de producción y comercialización de las obras. Como sea, vemos que también la autoedición, de la que se habla mucho en estos tiempos, es un fenómeno de ciclo largo. No se trata solo de autoeditar cuando no se encuentran editores o lectores, cuando la oferta, podríamos decir, supera la demanda, como en el caso de la literatura académica, todos lo sabemos. También se busca autoeditar cuando se pone a los editores bajo sospecha de ganar más dinero que el que se declara a los autores. Algo similar ocurrió en Argentina con Manuel Gálvez. Dicho sea de paso, acabamos de subir hace un par de meses la semblanza de Manuel Gálvez a la Edirreo. Algo similar ocurrió en Argentina con Manuel Gálvez, un autor de éxito que fundó y dirigió la Cooperativa Editorial Buenos Aires entre 1917 y 1925, y que afirmó en sus memorias: los libreros creían que los autores nos conformábamos con el éxito moral y, en su funesta creencia, ponían todos los obstáculos inimaginables para hacer la liquidación. Como se ve, la ampliación y diversificación del público lector motivó, por un lado, la crisis de la hegemonía de los patricios letrados en lo que se refiere a los circuitos de los libros y a los procesos de consagración de los autores. Por otro, la emergencia de escritores plenamente conscientes de estos cambios y dispuestos a aceptar el doble desafío de escribir para ese público ampliado y, en consecuencia, aspirar a vivir de la literatura. Profesionalización y autonomización. Daremos ahora un primer salto en nuestro recorrido para situarnos en el otro extremo, de una precaria profesionalización en ciernes al último gran momento de internacionalización, simplificado a menudo con el mote del boom. En este punto no entraré en detalles y simplificaré los datos. Remito con este fin a un artículo sobre el boom y la cuestión editorial que incluí en mi libro La otra cara de Jano y que reprodujo en su último número la revista Texturas. Voy a reseñar 3 modelos diferentes de relación. Primer modelo. Carlos Fuentes publicó sus 3 primeras novelas en el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales de mayor prestigio de México. La región más transparente del 58, Las buenas conciencias del 59 y La muerte de Artemio Cruz del 62. Las 3 fueron publicadas en primera edición en la colección Letras Mexicanas y más adelante se incorporaron a la colección Popular. Es fácil conjeturar que allí se inicia una amistad duradera con 2 de los grandes editores de México y de Fuentes, el argentino Arnaldo Orfila Reynal y el español Joaquín Díez Canero. En el 65, una reacción nacionalista y conservadora desde el régimen de Díaz Ordaz produjo el despido de Orfila en la dirección del fondo, como bien lo ha estudiado Gustavo Sorá. Esa decisión provocó la indignación generalizada de buena parte del mundo intelectual y el apoyo solidario al editor cuando anunció la creación de un nuevo sello, Siglo XXI, que se constituyó oficialmente el 9 de marzo del 66. En 2013, se publicó la correspondencia entre Fuentes y Orfila durante el periodo 65-79, un documento de enorme valor para entender el mundo editorial de aquellos años y las redes que los escritores e intelectuales tejieron con el fin de dar a conocer sus obras. En una carta de noviembre del 65 desde Roma, Fuentes se refiere al despido de Orfila con una frase que será largamente citada: los hijos de Kafka, mi querido doctor, se han vengado de los hijos de Sánchez. El compromiso de Fuentes con Siglo XXI a partir de entonces no se limitó a una iniciativa individual,
sino que buscó transformar el proyecto en un emprendimiento colectivo. Con ese objetivo se transformó en un verdadero embajador del siglo XXI en Europa, en un gestor de títulos y firmas prestigiosas para el nuevo sello. En varias oportunidades, Fuentes se ofrece a Orfila para conseguir las adiciones de Neruda, Asturias, Alberti, Cortázar, Carpentier, Vargas Llosa. Más adelante, las adiciones se han transformado en solicitudes concretas para acercar títulos que jerarquicen el lanzamiento de la editorial. Él mismo se compromete a entregarle su nueva novela, promesa que cumple, aunque algo demorada. Zona Sagrada, de Fuentes, fue editada por Siglo XXI en el 67. Alejo Carpentier le promete a Fuentes la novela que está escribiendo, un proyecto que queda inconcluso y que se iba a llamar significativamente 1959. Julio Cortázar cumplió su compromiso y le entregó a Orfila los textos misceláneos de La Vuelta al Día en 80 Mundos y Último Round. Miguel Ángel Asturias, que estaba por esos años publicando sus libros en Losada, le envió El espejo de Lida Sal, editado también en el 67, con la suerte para Orfila, que es el mismo año en que el guatemalteco ganó el premio Nobel. Como se ve en ese contexto específico, Fuentes se ha transformado en un autor agente que procura invertir la tradicional relación entre editores y autores. Ahora, las relaciones de solidaridad, en auxilio a un editor al que respetan porque ha sido víctima de una injusticia. Si la expulsión de Orfila, eufemizada en relaciones poco convincentes, escondía sórdidos motivos ideológicos en el marco de la Guerra Fría cultural, los autores defienden al editor como, digamos, un compañero de ruta. No diríamos que la política ha producido una denegación con el arrastre psicoanalítico del término de lo económico, sino más bien un desplazamiento en el que la política se ha colocado en el lugar de la contradicción principal y la economía, quiero decir, la relación contractual capitalista entre editor y autor, en el de una contradicción secundaria. Segundo modelo. Para 1966, Cortázar era un autor de Sudamericana. La editorial argentina le había publicado desde el 51 4 libros de relatos y 2 novelas, y el escritor había encontrado en Francisco Paco Porrúa, director editorial del sello, a un editor que se había convertido con el tiempo en amigo y confidente. Mucho se ha reconocido, y con justicia, el olfato de Porrúa o sus célebres descubrimientos como asesor de Sudamericana, es quien leyó y recomendó la publicación de los textos de Cortázar y de 100 años de soledad, con lo que se ha ganado el mote de padre del boom, o al menos de uno de los padres. Se puede afirmar que la relación con Porrúa inaugura el periodo exitoso de Cortázar a partir de la publicación en 1959 de Las armas secretas. Ahora bien, tanto en su relación con un posible mercado de traducciones como en la escasa simpatía por los jefes de Sudamericana, Porrúa se convertirá en un mediador excepcional. Establecieron un pacto de mutuo acuerdo, no hablar de dinero, y de esa manera Porrúa derivaba las broncas de Cortázar hacia Antonio López Yauzás, el director de Sudamericana, de modo que existían 2 circuitos, el literario y el económico, y los interlocutores eran diferentes. Pero Porrúa era quien cerraba el triángulo, porque por un lado defendía el proyecto literario de Cortázar ante sus jefes, pero nunca dejaba de defender los intereses de Sudamericana. Gracias a Porrúa, y a pesar de no pocos conflictos, Cortázar mantuvo una notable fidelidad a Sudamericana. En definitiva, Porrúa le sirvió mucho, y por diferentes razones, a Cortázar y a López Yauzás. Por lo menos hasta el 68, Porrúa fue lo que hoy llamaríamos el agente literario de Cortázar. Para esto debió ser paciente respecto a las diferentes obsesiones del escritor. Por ejemplo, la decisión de revisar una y otra vez la galera de sus libros hasta que estuviera seguro de forma y contenido, la preocupación recurrente por las tapas para que tuvieran un diseño acorde con los tiempos, la insistencia en anular contactos con editoriales extranjeras, pero respetando los traductores que él eligiera, la solicitud reiterada de que atienda las necesidades económicas de su madre y de su hermana que vivían en Argentina. Mientras tanto, Cortázar continúa en su actitud sarcástica para con López Yauzás, a quien se refiere por sus iniciales o a través de numerosos apelativos. Le llama The Old Man from Catalunya, los cartagineses, la Generalitat o cosas por el estilo. Como puede verse, de la ausencia de mediaciones,
entre Fuentes y Orfila, pasamos a un modelo triangular de autor, editor, publisher, a la manera sajona, en el que el editor funciona como el articulador entre el dinero y la literatura. Tercer modelo. En este modelo hará su aparición el agente literario. La mayoría de los testimonios coinciden en que el encuentro entre Gabriel García Márquez y la leridana Carmen Balcells en el 65 consolida la práctica, hoy difundida, de la representación de los escritores a través de los agentes literarios. Los autores, representados por ella, identifican la irrupción de Balcells en el mercado hispanohablante como una suerte de bisagra altamente significativa, un antes y un después en el largo proceso de profesionalización de los escritores. No voy a reseñar aquí su trayectoria ni recaer en el infinito anecdotario que rodea su figura, que de tan repetido ya aburren. Me voy a detener en dos momentos referidos por Javi Allen en su ya clásico libro sobre el boom, porque resultan significativos en la línea de nuestra reflexión. El primero de esos momentos es una carta que García Márquez envió a Vargas Llosa y que el libro de Allen, que abunda en esas omisiones, no fecha. Cito: haciendo cuentas, dice García Márquez, Julio y yo llegamos a la conclusión de que los editores se han ganado una fortuna escalofriante con nuestros libros. El hecho es que siempre hemos firmado el contrato elaborado por ellos y hay que invertir los términos, de modo que sean ellos quienes firmen contratos hechos por nosotros. A través de García Márquez, Balcells invierte la dirección de los contratos. Ya no van del editor al autor, sino del autor, a través de su agente, al editor. Como si en un imaginario gráfico en el que ilustráramos esta relación cambiara el sentido de las flechitas. Pero hay otro aspecto por subrayar. En el segundo de los momentos que mencionaba, se reproduce un diálogo entre el autor, Javi Allen, y Balcells. Dice Allen: crea usted una relación personal muy fuerte con sus clientes, unos lazos afectivos indestructibles, y después ya vendrán los negocios, ¿no? Y contesta Balcells: no, es al revés. Primero viene la relación profesional y después, debido a mi carácter, aquí está el cambio fundamental que impone el agente. Y la respuesta de Balcells, terminante, va en el sentido contrario al del imaginario del que forma parte, en este caso, el entrevistador. La relación que supone Allen en su pregunta es la del editor con el autor. Primero, la seducción mediante la delegación de la economía. Y una vez que se ha ablandado el autor, entonces no será difícil que firme el contrato. Pero con el agente es al revés. Primero hay que cerrar el contrato y después ir de copas. De esta manera, el triángulo es férreo y cualquier intento por puentear a la gente estará condenado al fracaso, porque el autor ya no habla, no debe hablar de dinero con el editor. Solo en este contexto puede entenderse la genial frase de Antonio López Llausás cuando dijo: los bestsellers nos arruinarán. Es cierto que la capacidad de negociación de la gente depende de la potencialidad de venta de sus representados, pero también es cierto que los que no venden tanto quieren subirse al tren de los agentes más poderosos para editar sus libros en mejores condiciones, de manera que el círculo suele cerrarse en pocos nombres. Como si dijéramos que es fácil ser un agente poderoso si uno tiene en su cartera a García Márquez, Vargas Llosa, Neruda, Cela y Asturias, por mencionar solo los Nobel que representó Balcells. Pero el indiscutible mérito consiste en haber logrado precisamente esa cartera de clientes. Se acabaron entonces las exclusividades. Hoy, que las editoriales han perdido identidad cultural, ya no se sabe ni importa saber quién editará tu libro. Importa, sí, saber quién paga más, y de eso se encarga la gente. Muchos autores creyeron liberarse cuando la emergencia del mercado los emancipó de sus patronos, pero cayeron en manos de la decisión de los editores. En los últimos años, muchos autores creyeron liberarse de los editores, pero cayeron en manos de la decisión de sus agentes. Y de allí la paradoja: cuanto más el autor puede concentrarse en la creación, gracias a la gente, menos control tiene sobre los efectos y los usos de su obra. Vemos ahora el segundo salto, desde los 60 y 70 hasta el siglo XXI. Y salgamos del extremo de los que venden mucho hacia la medianía propia de la lógica de funcionamiento de un mercado de libros. Para caracterizar la fisonomía de los editores de los grandes grupos,
profesionales que bien pueden trabajar en uno o en otro sello, a menudo se ha utilizado la figura del editor activo. No hay que suponer, por contraste, que los editores tradicionales eran sujetos pasivos que esperaban en su escritorio el manuscrito salvador. Por el contrario, solían ser mediadores eficaces, hombres que sabían combinar con astucia un proyecto cultural con un negocio redituable. En el nuevo contexto de su formulación, activo califica al editor que imagina un libro vendible y sale a buscarlo. No solo se trata de desarrollar habilidades para cazar al bestseller, ahora hay que fabricarlo, sopesar el interés del público por algún tema que ocupa un lugar contencioso en los medios y producir libros. Digamos, el ejemplo apunta a la enorme sorpresa del mundo cultural y editorial cuando el cardenal Bergoglio fue elegido papa y las editoriales principales de Argentina todas salieron desesperadamente a buscar libros sobre Bergoglio, sobre el flamante papa, y había pasado no más de 20 días, un mes, en que las mesas principales de las librerías se llenaron de libros sobre el papa. Imagínense ustedes la calidad que pueden tener esos libros. Los nuevos gerentes de los consorcios editoriales de elevados honorarios y gastos de representación meten presión para lograr esos libros, para comercializarlos rápidamente y para lanzar campañas de promoción que empujan el título hacia el público lector. Estos nuevos gerentes, verdaderos parvenus en el campo editorial, suelen exhibir trayectorias de formación muy diferentes a las de los editores tradicionales. Desde este contexto volvemos a procurar el auxilio de Roger Chartier y de la entrevista que le hizo Alejandro. Duhovne sugirió considerar como una bisagra el cambio de milenio y el libro de André Chiffrin, La edición sin editores, publicado en 1999. Como todos sabemos, el editor francés denunciaba que el proceso de concentración y financiarización del mundo editorial había supuesto un desplazamiento de la figura del editor y su reemplazo por gerentes de marketing y de relaciones comerciales. El mundo del libro quedó en manos en palabras de Duhovne, en manos de un universo de profanos. La respuesta de Chartier amplía la hipótesis de Chiffrin, ya que la edición sin editores no implica, según Chartier, solo la concentración del mercado en un oligopolio de empresas que solo buscan rentabilidad y la rápida rotación de productos. Implica también, al menos, dos fenómenos añadidos. El primero son las prácticas de algunas editoriales que en rigor no editan, sino que imprimen. Desaparece el editing, el trabajo con el autor sobre los manuscritos. Esto es, estaría desapareciendo el editing en función del publishing. Si lo pensamos en un ciclo de larga duración, representaría un retroceso al momento previo a la aparición del editor, en el que el autor encargaba un trabajo a la imprenta, generalmente con el auspicio de un mecenas. El segundo fenómeno, impulsado por las nuevas tecnologías, es el crecimiento reciente de la autoedición, una práctica frecuente en el siglo XVIII, lo que los franceses llamaban édition aucun docteur, el autor que encargaba un libro y se encargaba él de venderlo. Ahora esa práctica se ve facilitada por las redes sociales. Me refiero, por ejemplo, al sitio escritores.org, promocionado como, cito, la página que necesitan todos los que se dedican a la creación literaria, y otra cita, no basta para convertirse en un as de la literatura, pero esta página puede ser un buen apoyo. También puede mencionarse el sitio Caligrama, definido como el sello de publicación personalizada, un eufemismo para no nombrar la autoedición de Penguin Random House. Este caso es interesante, ya que no se trata de buscar la autopublicación como un modo alternativo a los grandes sellos de la edición, sino que es el más poderoso grupo del mundo el que está favoreciendo esa práctica. De manera que los tres fenómenos que menciona Chartier terminan por confluir en uno. Es el gran grupo el que propicia por una u otra vía una edición sin editores. Así, los triángulos que hemos postulado sobre nuestro tema, la relación autor-editor, hoy se podrían reformular como autor, agente, empresa, en donde el editor, en el sentido de editing, ha ido desapareciendo y lo que verdaderamente importa es el acuerdo que el agente logre con el publisher.
Un flagrante ejemplo de lo que decimos se ha difundido hace muy pocos días. La decisión del agente Andrew Wiley de vender los derechos de edición en español de la poetisa Louise Gluck, reciente premio Nobel al mejor postor, y abandonar de este modo a la editorial valenciana Pretextos, que había editado 7 de sus 11 libros a lo largo de 14 años cuando era una poetisa perfectamente desconocida. En este caso, el editor tachado de nuestro esquemita, ese que están viendo, tiene nombre y apellido, Manuel Borrás. Por supuesto, no ignoro que en el mundo de la edición independiente las cosas son diferentes y que ese mundo constituye un ecosistema en el que la figura del editor no solo logra pervivir, sino que ocupa un lugar central. Pero de eso me voy a ocupar en otro momento, pues ya agoté mi tiempo y el análisis quedará para otra oportunidad. Muchísimas gracias por la escucha y por el tiempo. José Luis, como siempre, has logrado con absoluta precisión enmarcar y contextualizar lo que vamos a hablar esto de las jornadas, y que enlaza además toda la cuestión del campo literario y su vinculación con el mundo de la edición, con el campo editorial y con también los procesos de internacionalización, y a su vez dialoga con la conferencia que tendremos a mitad de tarde con Ignacio Echevarría, que es, como él mismo se dice, un editor de mesa. Así que gracias doblemente, y aprovecho también para comentar como un pequeño logro de toda esa labor colectiva que estamos haciendo de visibilizar y de investigar en torno a la edición y a sus relaciones con el mundo de la creación y con el propio estatuto de los escritores literarios, que la revista Ínsula, es la decana de nuestras revistas culturales españolas, acaba de inaugurar, se abrió precisamente ayer, una sección dedicada a entrevistas con editores y editoras actuales. Tengo el gusto de llevarla a cabo. Y la sección se llama Sueños y diseños de la edición, que es un título que se lo hemos robado a Claudio Guillén, también editor, que se puede consultar en el sumario de Ínsula porque está en abierto, en sintonía con todo lo que hacemos en el grupo.